La noche pesaba sobre la ciudad como un velo de humo. Las farolas apenas lograban atravesar la neblina que reptaba por las calles, y cada paso de Santiago resonaba como un eco en un mundo vacío. No sabía muy bien por qué había salido a caminar tan tarde. Tal vez para escapar de la monotonía, tal vez porque algo dentro de él lo empujaba hacia lo desconocido. Giró en una esquina y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era el frío. Era la sensación inequívoca de ser observado. Se detuvo. Escuchó. Nada, hasta que un paso suave, casi felino, rompió el silencio. Al girarse, la vio. Una mujer emergía de la bruma con una elegancia inquietante. Alta, de piel pálida como mármol, vestida con un largo abrigo negro que parecía absorber la luz. Sus ojos ámbar brillaban como brasas encendidas, fijos en él con una intensidad que lo dejó sin aire. Caminaba despacio, pero cada uno de sus pasos acercaba un peligro invisible. Santiago, pronunció su nombre sin haberlo escuchado nunca de sus labios. Su voz era grave, acariciante, como un susurro en medio de una pesadilla. Te estaba buscando. Él retrocedió un paso, sorprendido. ¿Nos conocemos?, preguntó, intentando sonar firme, aunque la curiosidad y el temor se mezclaban en su interior. Ella sonrió, apenas un gesto en la comisura de sus labios, y sacó de su abrigo un pequeño frasco de cristal negro, sellado con cera roja. El vidrio parecía absorber el entorno, como si la luz se negara a tocarlo. Si bebes esto, dijo, extendiendo la mano, nunca volverás a ser humano. Santiago sintió un latido en sus sienes. No era una broma. No había ironía en su voz. Su mirada no dejaba espacio para la duda, hablaba en serio. El corazón comenzó a golpearle en el pecho con una fuerza que casi podía escuchar. ¿Qué es?, susurró. El principio y el fin, respondió ella. Un don y una condena. Un automóvil pasó a lo lejos, sus luces cortaron la neblina por un instante y revelaron que en los ojos de la mujer había algo más que brillo, había hambre. Y, aún así, había algo en ella que lo atraía, como un abismo al que uno no puede dejar de mirar. Se acercó un paso más. Santiago notó que el aire a su alrededor se volvió más denso, como si el mundo entero contuviera la respiración. El frasco seguía tendido hacia él, y en el fondo de su mente se repetía la advertencia, nunca volverás a ser humano. Pero lo que lo inquietaba no era la advertencia, sino que una parte de él ya sabía que iba a aceptarla. Santiago observó el frasco en silencio. El cristal negro parecía más pesado de lo que indicaba su tamaño. Podía sentirlo vibrar suavemente en la mano de la mujer, como si algo vivo se moviera dentro. El aroma que escapaba por una pequeña grieta en el sello era extraño, una mezcla de metal, flores marchitas y un leve dulzor que le provocó un nudo en la garganta. Ella no apartaba la mirada. Era como si lo estuviera midiendo, evaluando cada microgesto de su rostro. Una brisa fría levantó mechones de su cabello oscuro, y en ese instante Santiago se dio cuenta de que estaba atrapado en un momento del que no podía escapar. Bébelo, dijo con un tono que no admitía réplica. O aléjate, y olvida que me viste. Esa última frase encendió algo en su interior. Olvidarla sería imposible. Era la mujer más enigmática que había conocido, y había algo en ella que le hablaba directamente al instinto. Sin pronunciar palabra, tomó el frasco. El vidrio estaba helado al tacto, pero al destaparlo, un calor denso escapó y le acarició la cara. Acercó la abertura a los labios. El líquido era espeso, de un rojo profundo que parecía absorber la luz. Tomó un sorbo. El sabor estalló en su boca como fuego líquido, dulce y ácido a la vez, con un trasfondo metálico que reconoció pero no quiso nombrar. Sintió que le quemaba la garganta y descendía hasta el estómago como si llevara brasas vivas en el interior. Santiago jadeó, apretando los dientes para no toser. Y entonces sucedió. Una corriente de energía le atravesó el cuerpo, recorriendo cada vena, cada músculo, cada hueso. Era como si miles de agujas incandescentes danzaran bajo su piel. Las luces de la calle parecían más brillantes, los sonidos más nítidos. Podía oír el chasquido lejano de una ventana cerrándose y el golpeteo de un corazón, el de ella. La mujer se acercó, sus pasos eran tan suaves que parecían flotar. Lo tomó del rostro con ambas manos, sus dedos fríos contrastaban con el calor febril que recorría su piel. Su mirada ámbar lo atravesó. Ya está hecho, susurró. Sin darle tiempo a procesar nada, lo besó. No fue un beso tímido, sino una entrega total, como si quisiera sellar algo invisible entre ambos. El contacto de sus labios le arrancó un gemido bajo. Había un sabor extraño en su boca,
mezcla del líquido y del aliento de ella, un sabor que le resultó adictivo al instante. Cuando se separaron, Santiago sintió que su cuerpo temblaba. Su respiración era agitada, su mente estaba inundada por sensaciones desconocidas. El mundo había cambiado, o tal vez era él quien ya no pertenecía al mismo mundo. Ella lo miró, con una expresión que mezclaba satisfacción y deseo. Ahora, no podrás escapar de mí. El amanecer llegó sin que Santiago recordara haber cerrado los ojos. Despertó lentamente, envuelto en una suavidad que no reconocía. Abrió los párpados y descubrió un techo alto, cubierto por molduras antiguas, iluminado por una tenue luz dorada que se filtraba entre cortinas de terciopelo oscuro. No estaba en su casa. Ni siquiera estaba seguro de seguir en la misma ciudad. Giró la cabeza. A su lado, Valeria lo observaba con los codos apoyados en la cama, su cabello cayendo como una cascada negra sobre sus hombros. La sábana apenas cubría su piel pálida, y sus ojos ámbar parecían más intensos a la luz del día. Ya no eres el mismo, dijo con una calma inquietante. Escucha, ¿lo sientes? Santiago frunció el ceño, pero obedeció. Cerró los ojos y, de pronto, todo se volvió claro. Podía escuchar el goteo lento de una canilla en algún lugar lejano, el roce de una hoja contra el cristal de una ventana, el latido acelerado de un corazón en la habitación contigua. No era solo un aumento en la percepción, era como si todo lo que lo rodeaba formara parte de él. Su respiración se volvió más profunda, y al inhalar percibió aromas que antes eran invisibles, el perfume tenue en la piel de Valeria, el polvo viejo acumulado en las cortinas, el olor metálico y dulce que ahora parecía residir en su propio cuerpo. ¿Qué me hiciste?, preguntó con un hilo de voz. Valeria sonrió, ladeando la cabeza. Te di lo que necesitabas, aunque todavía no lo entiendas. Santiago intentó incorporarse, pero una oleada de calor recorrió su cuerpo. No era fiebre, era algo más, un hambre, una necesidad que se instalaba en lo más profundo de su ser. Sus músculos respondían con una fuerza desconocida, sus manos parecían más firmes, sus sentidos más afilados, pero había un vacío abrasador en su interior que lo obligaba a querer más. Valeria se inclinó hacia él, sus labios a un suspiro de distancia. Pronto aprenderás a controlarlo. Pero antes, tendrás que sobrevivir a lo que viene. La frase lo desconcertó, pero no tuvo tiempo de pedir explicaciones. Ella se acercó más, rozando con sus labios la línea de su mandíbula, y el simple contacto le hizo cerrar los ojos y contener un gemido. En ese instante, Santiago comprendió que su vida anterior había terminado. No había regreso posible. El cambio ya no podía deshacerse, y aunque una parte de él quería respuestas, otra parte, más oscura y creciente, quería todo lo que Valeria le prometía sin palabras. La noche se había adueñado de la ciudad. Desde el balcón en el que se encontraban, Santiago veía las luces parpadeantes de los edificios a lo lejos, como si fueran pequeños faros en un océano oscuro. El viento traía un olor salino mezclado con humo, y el cielo, cubierto de nubes, parecía presagiar tormenta. Valeria estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados sobre el pecho, observando el horizonte. Sus facciones se mantenían serenas, pero Santiago intuía que algo se movía en lo profundo de su mente. Era como si estuviera evaluando cada palabra que iba a pronunciar. No todos sobreviven a la transformación, dijo finalmente, con voz baja, como si temiera que alguien más pudiera escucharla. Lo que has hecho no tiene marcha atrás. Ahora eres más, pero también serás casado por quienes nos temen. Santiago no apartó la vista de ella. No me importa quién venga, respondió. No pienso volver atrás. Ella giró la cabeza hacia él. En sus ojos ámbar brilló algo que mezclaba sorpresa y aprobación. Dio un paso al frente, acortando la distancia. Entonces escucha bien, continuó. Si decides quedarte, no serás un simple espectador. Aprenderás a usar lo que ahora eres. Aprenderás a defenderte, y a defenderme. Santiago sintió un peso en el pecho, no de miedo, sino de compromiso. Dio un paso hacia ella hasta quedar tan cerca que podía percibir el frío de su piel y el aroma que la envolvía, una fragancia oscura y embriagadora. Me quedo contigo. Valeria levantó una ceja, y una sonrisa lenta se dibujó en sus labios. Se acercó aún más, sus manos rozando las suyas hasta entrelazarse. El contacto fue un golpe eléctrico que recorrió el cuerpo de Santiago, haciendo que cada fibra de su ser se tensara. Una vez hecho el juramento, no podrás romperlo, susurró. Ni siquiera la muerte lo hará. Él la miró a los ojos y, sin dudar, afirmó. Acepto. Valeria inclinó el rostro hacia su cuello.
Su aliento frío le erizó la piel, y un segundo después, sus labios se posaron suavemente allí. No mordió, no apretó, simplemente dejó un beso lento, prolongado, que ardía de manera extraña. Santiago sintió que el mundo desaparecía alrededor. Cuando ella se separó, sus dedos recorrieron su mandíbula con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de su mirada. Ahora eres mío, y yo tuya. No habrá nada ni nadie que pueda separarnos. Pero, mientras se miraban en silencio, Santiago sintió un cambio en el aire. Muy lejos, entre las sombras, algo se movía. Algo que los observaba y esperaba el momento para atacar. La noche estaba más fría de lo habitual. Santiago y Valeria caminaban por una calle estrecha, donde las farolas apenas iluminaban fragmentos del adoquinado. El silencio era tan espeso que incluso sus pasos parecían fuera de lugar. Santiago no podía dejar de mirar a su alrededor. Desde el balcón la noche anterior había sentido que alguien los vigilaba, y ahora esa sensación se había intensificado. Valeria se detuvo de pronto, ladeando la cabeza, como si escuchara algo que él todavía no podía percibir. Un segundo después, Santiago también lo escuchó, 3 pares de pisadas acercándose, rápidas y calculadas. «No te alejes de mí», ordenó ella en voz baja. De la oscuridad surgieron 3 figuras encapuchadas. Sus rostros estaban ocultos bajo sombras, pero el brillo metálico de las armas que portaban no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. El que parecía liderarlos dio un paso al frente. «Entrégalo», dijo con una voz ronca. «No mereces seguir respirando». Santiago sintió que el calor en su pecho se encendía como un incendio. No entendía por qué lo querían, pero algo en sus palabras lo ofendió de una manera visceral. Valeria se interpuso, con un movimiento fluido y letal, pero uno de los atacantes se lanzó directo hacia ella. El cuerpo de Santiago reaccionó antes que su mente. En un parpadeo, estaba frente a Valeria, apartándola de la trayectoria del golpe. Sintió el filo rozar su brazo, pero la herida apenas ardió. En su interior, una fuerza desconocida lo empujaba hacia adelante. Se movía más rápido de lo que creía posible, y en su oído podía escuchar el latido acelerado de cada uno de sus enemigos. Uno de los encapuchados gritó al verlo avanzar. «Es una abominación». La palabra le atravesó la mente como una chispa encendiendo pólvora. En un instante, lo que sentía dejó de ser simple defensa, era cacería. Se abalanzó sobre el más cercano, atrapando su muñeca antes de que pudiera levantar el arma. Un crujido seco resonó cuando la torció, y el hombre soltó un alarido de dolor. El segundo atacante intentó rodearlo, pero Santiago giró con una agilidad imposible, lo empujó contra la pared y lo inmovilizó con una sola mano. El olor a miedo emanaba de él, y esa fragancia nueva, extraña y peligrosa, despertó un instinto que Santiago no reconocía, pero que tampoco quería apagar. Valeria, herida en un costado por un corte profundo, lo miraba con una mezcla de orgullo y advertencia. Sus labios se curvaron apenas en una sonrisa. «No pares, hasta que ninguno pueda volver a tocarnos». El líder, viendo a sus hombres derrotados, retrocedió lentamente, sin dejar de mirarlo. «Esto no ha terminado. Lo que eres no tiene lugar en este mundo». Santiago avanzó un paso, pero Valeria lo detuvo con una mano en el pecho. «Déjalo ir. Que regrese a decirles a todos lo que ha visto». El hombre huyó entre las sombras, y Santiago se quedó de pie, con la respiración agitada, sintiendo que su corazón ya no latía como antes. Ahora era un tambor de guerra. La herida de Valeria no dejaba de sangrar. Santiago la sostuvo por la cintura mientras avanzaban por un callejón que desembocaba en un antiguo almacén abandonado. El lugar olía a polvo y hierro oxidado, con vigas de madera que crujían bajo el peso de los años. No había entrado por elección, sino porque sabía que allí los estaban esperando. El aire estaba cargado de tensión. Las sombras parecían moverse por sí solas, y cada eco de pasos le recordaba que no estaban solos. En el centro del almacén, bajo una luz mortecina que colgaba de una cadena, se encontraba el líder de los encapuchados. Ya no llevaba capucha, su rostro estaba marcado por cicatrices y sus ojos oscuros ardían de odio. «Sabía que vendrías», dijo, empuñando una espada larga con una mano y un puñal curvo con la otra. «Terminaré lo que empecé». Santiago dio un paso al frente, dejando a Valeria apoyada contra una columna. «Si quieres matarme, tendrás que alcanzarme primero». El hombre cargó con una velocidad brutal, y el choque fue inmediato. La espada descendió, pero Santiago la esquivó con un giro, sintiendo el filo pasar a centímetros de su cuello. Sus sentidos estaban en un estado de alerta absoluta. Cada respiración del enemigo, cada cambio en el peso de sus pasos,
todo se grababa en su mente en fracciones de segundo. El combate fue feroz. Santiago atacaba con las manos desnudas, aprovechando su nueva fuerza, mientras el líder bloqueaba con acero y buscaba cualquier oportunidad para herirlo. Los golpes resonaban en las paredes como truenos, y las chispas saltaron cuando una de las armas rozó una columna metálica. Un corte en el brazo izquierdo apenas lo hizo reaccionar, la adrenalina y esa fuerza extraña lo mantenían en movimiento. Dio un golpe directo al pecho del enemigo, que lo hizo retroceder varios pasos. El líder, jadeante, lo miró con una mezcla de rabia y desconcierto. No eres humano, pero tampoco eres uno de ellos. ¿Qué eres? Santiago no respondió. Avanzó de nuevo, atrapó la muñeca que sostenía la espada y la retorció con una fuerza que arrancó un grito de dolor. La hoja cayó al suelo. Sin perder el impulso, lo empujó contra una pared y lo mantuvo inmovilizado con una mano en la garganta. Soy quien no volverá a dejar que te acerques a ella, dijo con voz firme. El hombre intentó luchar, pero la presión fue suficiente para que, segundos después, su cuerpo cediera. Santiago lo dejó caer inconsciente al suelo. En cuanto el peligro pasó, regresó junto a Valeria. Ella tenía el rostro pálido, pero sus labios formaban una sonrisa leve. Sabía que lo harías, murmuró. Santiago la levantó en brazos, sintiendo como ella se aferraba a su cuello. Salieron del almacén, dejando atrás el eco de la batalla. Afuera, la lluvia comenzaba a caer, lavando la sangre y el polvo de la noche. Caminaron hasta un lugar seguro, un pequeño apartamento en lo alto de un viejo edificio. Allí, Santiago la acomodó en la cama y limpió la herida con cuidado. Valeria lo observaba sin apartar la vista de su rostro. Te lo dije aquella noche, no podrías escapar de mí, susurró, con una chispa de humor en la voz. Santiago sonrió, acariciando su mejilla. No quiero escapar. Ella tomó su mano y la llevó a sus labios. Entonces este es nuestro comienzo. La tormenta rugía afuera, pero dentro de ese pequeño refugio, la calma era absoluta. Santiago se recostó junto a ella, y mientras Valeria se acurrucaba contra su pecho, supo que, sin importar lo que viniera después, la elección que había hecho aquella noche lo había llevado exactamente a donde debía estar.